Bueno, amables televidentes, una vez más, en nuestro espacio del noticiero de nuestro canal PSC, para referirme al tema de la pensión de sobrevivientes, haciendo dos precisiones. Una de ellas es que la pensión de sobrevivientes generalmente se le denomina aquella en la cual el cónyuge o la cónyuge sobreviviente reclama que se le asigne la pensión de un pensionado. Esa es la sustitución pensional. Y en la pensión de sobrevivientes hablamos de que la cónyuge o el cónyuge sobreviviente reclama la pensión de un afiliado. Las dos diferencias, o la diferencia estriba fundamentalmente en un caso en que quien fallece ya le ha sido reconocida la pensión. Luego, lo que reclamamos de Colpensiones o de la agencia de pensiones, el fondo de pensiones, simplemente es que ante el fallecimiento de esa persona le adjudiquen a su cónyuge o a las personas que tengan derecho a la pensión, hijos discapacitados, hijos menores de edad, o a los padres si no hay hijos, es que le asigne esa pensión que tenía la persona al momento en que falleció, ya era pensionado. En el otro caso nos encontramos en el evento de que fallece una persona a quien no se le ha reconocido la pensión. Dos peticiones habremos de hacer al fondo de pensiones antes de poder reclamar ante el juzgado laboral, es que se le reconozca la calidad de pensionado a esa persona, y una vez que se le reconozca la calidad de pensionado, nos adjudiquen la pensión de sobrevivientes. Pues bien, en el primer caso, simplemente se debe acreditar que la persona aportó más de 50 semanas en los últimos 3 años antes de fallecer. Aquí el asunto es curioso. Hay personas que han cotizado un montón de semanas, 1.200 semanas seguramente, por decirlo así, pero han dejado de trabajar justamente durante los 3 últimos años antes de fallecer, por muchas semanas que tenga. Si no tenía las 1.300 semanas, se fregó esa persona, o al menos el cónyuge sobreviviente. Si tenía las 1.300, pues simplemente habrá lugar a que al fallecer se le reconozca la pensión. Pero el que no alcanzó a cotizar las semanas, sí debe acreditar las 50. Y hay otros que nunca trabajaron, nunca han cotizado, y justamente en los 3 últimos años cotizaron 50 semanitas. Esa persona es un afiliado que potencialmente tiene derecho a que su cónyuge sobreviviente tenga derecho a reclamar esa pensión de sobrevivientes. El asunto me voy a detener es en la pensión de sobrevivientes. Siempre se había interpretado por parte de los jueces, ellos aplicaban la posición de la Corte Suprema de Justicia Laboral, en la cual manifestaba que en uno u otro caso, falleciendo el afiliado o falleciendo el pensionado, se requería que la persona hubiese convivido 5 años, por lo menos, antes del fallecimiento o al momento del fallecimiento de la persona. Términos que son diferentes. Dije 5 años antes del fallecimiento o 5 años al momento del fallecimiento. La Corte ha interpretado que en el momento en que haya pensión compartida entre cónyuge sobreviviente y la compañera, o hubiese una relación simultánea entre dos compañeras o la compañera y la esposa, simplemente basta que esta persona acredite que en cualquier momento haya convivido más de 5 años. ¿Y qué hace el fondo de pensiones? O se le toca decir al juzgado, en proporción al tiempo en que convivieron, en esa proporción distribuye la pensión. A manera de ejemplo, hace 10 años ya no vive con la persona, pero acreditó vivir 20 años. La última compañera sí convivió con él y acreditó vivir 10 años. En este evento, como la una acreditó hace más de 10 años haber convivido 20 años y la otra 10 años, pues la pensión se distribuirá un 75 para la una y un 25 para la otra.
Pero el asunto no se detiene allí. El asunto que cambia en sentencia, creo que es la SL 130 de 2020, lo cierto es que es una sentencia de este año 2020, en la cual establece, en la pensión que reclama, o más bien la pensión de sobrevivientes que reclama respecto de un afiliado, no hay necesidad de acreditar convivencia durante los últimos 5 años. Basta que acredite esa señora o ese señor que convivió con ese afiliado y punto. No exige el marco temporal de 5 años. Luego tendrán que los juzgados cambiar su opinión, cambiar su criterio, cambiar la aplicación de la norma en el sentido de que una cosa es reclamar la pensión de sobrevivientes y otra cosa es reclamar la pensión o sustitución pensional. Cuando muere el pensionado, necesariamente hay que acreditar que convivieron por lo menos 5 años con ese pensionado antes de él morir, por supuesto. Y en el caso de que murió fue el afiliado, simplemente le basta a la persona acreditar que convivió con él y no tienen por qué acreditar el marco temporal. Y lo digo así porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, prácticamente es la instancia cuyas sentencias se convierten en obligatorias para cumplirlas y no puede ninguna de las otras salas variar su posición. A partir de ahora, ese será un asunto que tendrán que los jueces aplicar y cambiar, como lo dije anteriormente, el criterio en la aplicación de las pensiones. Este es un tema muy importante que les servirá a ustedes a manera de orientación en materia pensional, que a veces se convierte tan complejo. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta pronto.